Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Cristian Flores y soy estudiante de la Universidad de El Salvador. Este día daremos seguimiento a los contenidos que nos corresponden en la materia de álgebra lineal, en una actividad que se está desarrollando en métodos de videos por los alumnos de dicha materia. En este caso trataremos el tema de isomorfismos. Antes de esto, otros compañeros trataron el tema de transformaciones lineales. Bien, entonces nos preguntaremos ¿qué es un isomorfismo? Pues es simple, es un homomorfismo que admite un universo. Dicho de otra manera, un isomorfismo hace referencia a igual forma. Entonces, la idea es buscar similitudes entre dos grupos y si los cumplen, pues ya está, isomorfismo encontrado. Ojo, pero no tan rápido. Primero, hay que estudiar un poco para ver qué grupos o conjuntos de transformaciones lineales cumplen las dos condiciones, las cuales son ser inyectiva y sobreyectiva. Por lo cual, si nos dan una transformación lineal, antes deberemos verificar que se cumplan estas dos condiciones. Y si se cumplen, pues sería un isomorfismo. Y en caso de no cumplirlo, pues no lo será. Veamos ahora entonces cómo sería para comprobar que una transformación lineal es tanto inyectiva como sobreyectiva. Entonces empecemos determinando la inyectividad. Para ello utilizaremos el siguiente teorema, que nos dice que una transformación lineal es inyectiva o es 1 a 1 si y solo si el núcleo de la transformación es cero. En caso contrario, diremos que no es inyectiva. Veamos ahora entonces cómo comprobar si una transformación lineal es sobreyectiva. Para ello utilizaremos otro teorema que nos dice lo siguiente. Sea una transformación lineal que va de B a W y suponga que la dimensión de B es igual a la dimensión de W, entonces ambas serán iguales a un número n. Si esto se cumple, nos dice, en el caso número 1, que si T es 1 a 1, o sea, es inyectiva, entonces también será sobreyectiva. Y en el caso 2, nos dice que si T es sobreyectiva, entonces también será 1 a 1. Existe otro teorema que nos permite determinar si una transformación lineal es sobreyectiva y que en ocasiones resulta más fácil de utilizar. Este teorema nos dice que la transformación es sobreyectiva si y solo si la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de W, que W es el espacio vectorial de llegada. Entonces, para seguir estudiando un poco lo que son los isomorfismos, haremos un par de problemas. Empezamos con este que nos dice determinar si la transformación lineal es un isomorfismo. Entonces, se nos da una transformación lineal que va de R2 a R3. Tenemos que R2 es el espacio vectorial de salida y el espacio vectorial de llegada será R3. También se nos dice que esta transformación lineal toma un vector genérico en XY de R2 y lo transforma en un vector de R3 con las características dadas como la componente 1, x más 2y, la componente 2 como 3x más 4y y la componente 3 con 5x más 6y. Entonces, para comprobar si es un isomorfismo, veamos de nuevo la definición de isomorfismo, que nos dice, sea T que va de V a W una transformación lineal, entonces T es un isomorfismo si T es inyectiva y sobreyectiva. Bien, entonces primero determinaremos si T es inyectiva. Para ello vamos a recordar también el teorema de la inyectividad, el cual nos decía que una transformación lineal será 1 a 1 o inyectiva si el núcleo de la transformación es igual al vector 0. Vamos a recordar un poco también la definición de núcleo, que nos dice que el núcleo de T
son vectores en el espacio vectorial V, en este caso el espacio vectorial de salida, o sea R2, tal que si aplicamos la transformación lineal nos da el vector 0, pero este vector 0 estará en el espacio de llegada. En nuestro caso tendrá que ser en R3. Entonces, comprobando si la transformación lineal dada es inyectiva, tenemos lo siguiente. Aplicando la definición de núcleo, tendríamos los vectores XY en R2, tal que si aplicamos la transformación lineal, nos dará el vector 0 en R3. Entonces tenemos los vectores XY que nos devuelven el vector 0 en R3. Y si aplicamos a estos la transformación lineal, pues nos daría la transformación que nos están dando desde un inicio. Recordemos que esto simplemente lo va a convertir a esa forma. Entonces, de esta transformación que ya nos están dando, vamos a sacar las ecuaciones para comprobar si nos devuelve el vector 0, el cual nos quedará de la siguiente manera. X más 2y igual 0, 3x más 4y igual 0 y 5x más 6y igual 0. Lo que hay que hacer aquí es resolver el sistema de ecuaciones. Para ello, vamos a tomar nuestra primera fila, x más 2y igual 0, y vamos a despejar x. Como tenemos x más 2y igual 0, pasaríamos el menos 2y a restar y tendríamos ya el valor de x. X es igual a menos 2y. Entonces, este valor lo vamos a sustituir en nuestra segunda fila, o nuestra segunda ecuación, por decirlo así. Tendríamos 3 por x, pero x vale menos 2y, más 4y igual 0. Entonces tenemos 3 por menos 2, 6, que sería menos 6y más 4y igual 0. Esto nos queda 2y igual 0, por lo tanto y vale 0. Entonces ya tenemos el valor de y lo podemos sustituir en la primera ecuación, donde teníamos que x era igual a menos 2y. Entonces, como y vale 0, menos 2 por 0 será 0 también, entonces x también vale 0. Entonces ya habríamos encontrado los dos valores, tanto de x para y, tenemos que x vale 0 y que y vale 0. En este caso, al devolvernos el vector 0, pues estamos diciendo que la transformación es inyectiva, gracias a que el vector que nosotros encontramos es el vector 0. Y recordemos, la definición del núcleo nos decía que para que fuera inyectiva tendría que darnos 0 el núcleo de la transformación, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos comprobando eso. Entonces, para seguir debemos comprobar si la transformación lineal es sobreyectiva. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. T es sobreyectiva si y solo si la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de W, en este caso el espacio vectorial de llegada. También nos dice que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de V, en este caso la dimensión de salida. Entonces tenemos de la parte anterior que el núcleo de T es igual a 0. Entonces la dimensión del núcleo también será 0. Que la dimensión de salida es R2, por lo tanto su valor será 2. Por lo cual podemos sustituir en la ecuación. Y si despejamos la dimensión de la imagen de T, nos da que es 2. Por lo que, según el teorema, esta debería ser igual a la dimensión de llegada, en este caso R3. Como vemos, no son iguales, por lo que tampoco podrá ser una transformación lineal, en este caso no será sobreyectiva y a la misma vez no podrá ser un isomorfismo. Bien, entonces tenemos por aquí otro problema, el cual nos dice sea la transformación lineal que nos da como
vector x, y, z y nos va a devolver otro vector como z, y, x, donde t va a ir de R3 a R3. Entonces nos dice determinar si la transformación es un isomorfismo. Para ello, vamos a volver a recordar la definición de isomorfismo, el cual nos decía que sea T una transformación que va de B a W, entonces T es un isomorfismo si T es inyectiva y sobreyectiva. Siguiendo, tendríamos que, para comprobar que si la transformación lineal es inyectiva, pues deberíamos corroborar que el núcleo de la transformación es cero. Recordemos que eso es lo que nos decía o nos daba la pauta para saber si la transformación era inyectiva. Entonces, tendríamos lo siguiente. El núcleo de la transformación es igual a los vectores x, y, z que pertenecen a R3, tal que si le aplicamos la transformación lineal, nos devuelve el vector 0 en R3. Entonces, de esto podemos seguir trabajando, que tendríamos la transformación lineal x, y, z igual al vector 0. De aquí podemos ya definir un par de cosas. Las componentes de los vectores las podríamos igualar, por lo tanto, x es igual a 0, y es igual a 0 y z es igual a 0, por lo cual tendríamos que el núcleo del vector sería 0, porque el resultante es el vector 0, por lo cual la transformación es inyectiva. Entonces, como siguiente paso tendríamos comprobar si la transformación lineal es sobreyectiva. Para ello, tenemos que la transformación lineal va de R3 a R3. Y si recordamos el teorema que nos decía que si T era una transformación lineal, supongamos, decía, que la dimensión de V es igual a la dimensión de W, es decir, la dimensión de salida es igual a la dimensión de llegada, y ambas serán igual a un número n, cualquier número de dimensión. Entonces, si esto se cumplía, nos decía que si T es 1 a 1, entonces también será sobreyectiva. Y si T es sobreyectiva, entonces también será 1 a 1. Con esta información, y volviendo a nuestro ejercicio, tenemos que la dimensión de salida pues es R3, o sea, 3. Y la dimensión de llegada también es R3. Por lo tanto, tanto la dimensión de salida como la de llegada será la misma y será 3. Por lo tanto, si aplicamos el concepto que acabamos de ver, que si ya se cumplía que las dimensiones eran iguales, y si T era 1 a 1, entonces también es sobreyectiva. Entonces, aquí podemos decir que T es sobreyectiva, y al ser también inyectiva, podemos decir que la transformación lineal sí es un isomorfismo. Trabajemos ahora el siguiente problema, el cual nos dice, sea la transformación lineal, sea T los vectores ABC, que al aplicarle la transformación lineal nos devolverá el polinomio de grado 2a más bx más cx cuadrado, donde T va a ir de R3 a los polinomios de grado 2. Entonces nos dice determinar si la transformación es un isomorfismo. Entonces, recordamos que para que una transformación lineal sea un isomorfismo, debe cumplir ser inyectiva y sobreyectiva. Comenzamos con la inyectividad y, como dijimos, tenemos que verificar que el núcleo de la transformación pues nos devuelve el vector 0. Para ello, tendríamos entonces que el núcleo de la transformación son todos los vectores ABC que pertenecen a R3, tal que si les aplicamos la transformación lineal, nos devolverá el polinomio de grado 2, 0. Entonces, de aquí tendríamos que el vector ABC es igual al vector 0. Entonces tendríamos que A más BX
más cx cuadrado es igual a 0 más 0x más 0x cuadrado. Entonces de aquí podemos sacar las componentes de los vectores y podemos igualarlas. En este caso, a sería igual a 0, b sería igual a 0 y c también sería igual a 0. Como vemos, las tres componentes nos dio 0, por lo tanto, el núcleo de la transformación será el vector 0, por lo que la transformación es inyectiva. Para seguir con la resolución, tenemos que verificar si la transformación lineal también es sobreyectiva. Para ello, tenemos que la transformación lineal va de R3 a polinomios de grado 2, donde R3 es el espacio de salida y polinomios de grado 2 es el espacio de llegada. Tenemos que la dimensión de R3 es 3 y por otro lado tenemos la dimensión de polinomios de grado 2 que también va a ser 3. En este caso no nos interesa que los espacios sean los mismos. No necesariamente tiene que ser de R3 a un R3 o R2 a un R2, por decir otro ejemplo. Aquí lo que nos interesa es la dimensión. Veamos que un vector no es lo mismo que un polinomio, pero su dimensión sí es la misma. Por lo tanto, ambos serán de dimensión 3. Y si recordamos la definición anterior que ocupamos, donde nos decía que sea una transformación lineal t que va de v a w, y si la dimensión de v es igual a la dimensión de w, ambos igual a un número n, entonces t sería sobreyectiva si t es 1 a 1. Y en este caso ya comprobamos que t es 1 a 1. Por lo tanto, la transformación también va a ser sobreyectiva, lo cual significa que también va a cumplir ser un isomorfismo.